Ahora sí, ya estamos grabando, ¿no? Y pues vamos con la India. Vamos el día de hoy a tratar de entender un poquito sobre la India, los conceptos básicos, su geografía, su vínculo con el pasado, un poquito sobre sus civilizaciones antiguas, su riqueza geográfica, que es algo impresionante. Entonces, pues vamos ahí a tratar de entender un poquito qué es la India. Esta clase es pues una pequeña introducción al subcontinente y a sus civilizaciones antiguas. Y pues vámonos, arrancamos. Y pues les decía, una de las características más interesantes de la India es su manejo de la memoria. Es una de las civilizaciones más antiguas del mundo. La India convivió con China antigua, con Egipto antiguo, con Mesopotamia antigua. Entonces, está en este bloque de las civilizaciones más antiguas del mundo, ¿no? Pero a diferencia de cualquier otro lugar del mundo, creo yo, su conexión actual con los tiempos más remotos es actual, es cotidiana. Eh, es probablemente la única civilización que tiene como una memoria completamente intacta. Y es muy interesante porque no hay nada que no haya sucedido en el pasado más remoto de la India que no siga sucediendo, que no vuelva a suceder continuamente. Y esto nos referimos a oficios, creencias, danzas y un larguísimo etcétera, que pues los podemos ver hoy replicados exactamente como en las épocas más antiguas de la India. Entonces, esto es uno de los fenómenos más interesantes. Realmente, conforme uno va leyendo su mitología, sus rituales, sus creencias, sus dioses, pues nos damos cuenta de que siguen usando los mismos mitos, las mismas creencias, los mismos dioses, los mismos rituales, ¿no? De una forma permanente. Entonces es probablemente el pueblo que más íntimamente está conectado con su pasado. Y esto, bueno, pues se me hace algo súper interesante de lo que es la India, ¿no? Por supuesto, esto sí les pasa un poco a todos los pueblos antiguos. Historia y mitología son lo mismo para ellos, ¿no? No hay una separación clara entre la mitología y y la historia, y pues más bien hay que ir como desenredando de la mitología para entender un poquito, un poquito de la historia. Y lo interesante, eso sí, es que esa mitología ha llegado casi intacta a la modernidad, ¿no? Aquí, claro, vemos una imagen de la India actual, ¿no? De la India actual con figuras modernas completamente, pero pues son los mismos dioses, son las mismas diosas, son los mismos conceptos, son los mismos rituales, es la misma manera de hacer las cosas, pues desde hace probablemente, vamos a decir, 2, 3 mil años sin ningún problema. Toda la vida de la India está regida por tres dioses y sus tres dioses son tres dioses completamente vivos y de culto actual. Estos tres dioses aparecen claramente en las leyendas de los orígenes de la India y los encontramos descritos en los textos más antiguos de la India, ¿sí? Y son los tres dioses que se siguen, a los que se les sigue rindiendo culto el día de hoy y que claramente pues siguen siendo los dioses vivos y siguen siendo los dioses que rigen prácticamente toda la vida de un hindú. ¿Sí? Algo aquí interesante, indio, sería el habitante de la India
Y cuando hablamos de hinduismo, en realidad estamos hablando del concepto religioso de la India. La inmensa mayoría de los indios son hindús. La religión que rige en la India es el hinduismo y rige desde los tiempos más arcaicos de la India. Y muchas veces es un poco confuso el uso de los términos porque la historia de la India es la historia del hinduismo. Y entonces, bueno, pues hablamos de indios, de hindús, de la India, del hinduismo, de forma muy revuelta, ¿no? Porque pues sus mitos siempre han permanecido vivos, siempre han sido esos y siempre han sido los mismos y se lleva a la actualidad. Entonces es un poco confuso el hinduismo y la India. Están claramente ligados, claramente, sobre todo cuando hablamos de la historia antigua, pues prácticamente es lo mismo, ¿no? Pero en realidad el hinduismo es la religión, el hindú es el religioso practicante del hinduismo, el indio es el habitante de la India. Y decíamos, son tres dioses que están completamente vivos y que son dioses de culto actual. Y nos habla mucho de la forma de entender el mundo para el hindú, ¿no? Es Brahma, que es el dios de la creación, es Vishnu, que es el dios de la conservación, y finalmente Shiva, que es el dios de la destrucción. Entonces, este es el ciclo para el hinduismo, ¿no? La creación, la conservación y la destrucción. Ahora, ellos no tienen un dios malévolo, la destrucción no es algo malo, la destrucción es algo natural y es algo que tiene que suceder. Y para el hinduismo, la destrucción no es el final, en realidad, lo que ellos entienden es que vivimos en un ciclo permanente de creación, conservación y destrucción. Y de la destrucción surge nuevamente la creación. Entonces, es un ciclo permanente entre los tres dioses. Los dioses no son en ningún momento fuerzas opuestas. La creación no es la fuerza opuesta de la destrucción. Destrucción y creación trabajan juntos, destrucción y creación son lo mismo, ¿no? Porque para que haya creación tiene que haber destrucción. Entonces, esa es la forma de funcionar de sus tres divinidades. El hinduismo además se considera la religión de los mil dioses. Y esto también de repente es un poco confuso cuando estamos estudiando. En realidad son estos tres los dioses principales, Brahma, Vishnu y Shiva. Por supuesto, además adoptan más dioses a su panteón, que están muy relacionados con las fuerzas de la naturaleza, pero además cada uno de estos personajes tiene a su forma femenina y N cantidad de avatars. Entonces, de repente estamos hablando de Rama, que en realidad es Vishnu, y de repente estamos hablando de Kali, que es la esposa de Shiva, y de repente estamos hablando de Drama, que es la esposa de Shiva, y entonces decimos, pues, ¿cuántas esposas tiene Shiva? Una, pero cada uno de estos personajes es a su vez representado con una variedad impresionante de avatars. Entonces, son el mismo dios, son el mismo personaje, pero con diferentes nombres porque se encarna de diferentes maneras en diferentes momentos de la historia. Y pues es en realidad no son muchos dioses, es uno.
sea, es esta triada, algunos dioses que se añaden, que son fuerzas de la naturaleza, que vamos a tratar de irlos desenvolviendo poquito a poco y de irlos entendiendo a todos, pero además de esta triada principal, estos mismos dioses tienen su representación femenina y tanto la representación masculina como la representación femenina a su vez tienen avatars en diferentes momentos y en diferentes leyendas y en diferentes mitologías. Entonces, pues obviamente se vuelve una multiplicidad impresionante de dioses. No son tantos como pareciera, pero el hinduismo toma entonces pues este concepto de la religión de los mil dioses. ¿Mm? Otra cosa muy interesante del hinduismo es que claramente es una religión que convive. Es decir, el hinduismo nunca trata de imponerse como única religión verdadera. El hinduismo convive. Cuando llegan otros conceptos religiosos a la India, el hinduismo convive con estos conceptos religiosos diferentes y entonces incluye y toma. Y entonces vamos a ver mil conceptos del budismo que aparecen claramente en el hinduismo. ¿Por qué? Porque el hinduismo toma, el hinduismo agrega. El hinduismo no es una religión que diga nosotros somos la religión verdadera o somos la única religión. Entonces, representaciones y avatares de Buda entran al hinduismo y conceptos de la filosofía budista se compatibilizan, perdón, no se contabilizan, se compatibilizan perfectamente con conceptos de la religión hindú y entonces van apareciendo dentro de su filosofía, siempre en evolución, porque es una filosofía que acepta, entonces de su filosofía siempre en evolución, pues conceptos que de repente se nos parecen más al budismo que al hinduismo, porque provienen del budismo. Entonces va tomando de todas las religiones, incluso lo veremos dentro de varias semanas, pero incluso algo interesante es que el Islam que llegó a la India, también es un Islam que toma y también es un Islam que se combina. Y entonces la India va a tener un Islam de la India, muy diferente al de todos los otros, al de todos los otros lugares del Islam, porque el Islam va a tomar representaciones del hinduismo, se van a aceptar las religiones, prácticamente no vamos a ver guerras de imposición. Claro que en la India hubo guerras, por supuesto, claro que hubo reyes belicosos, por supuesto, si no, no hubieran forjado imperios, muy seguramente, ¿verdad? Pero no hay una imposición religiosa, sino que como que la religión va tomando, va agarrando un poquito de todo y esto la convierte en una religión súper compleja. ¿Mm? Para los hindús, la destrucción, ya me le había adelantado a la diapositiva, pero lo que decíamos, ¿no? Para los hindús, destrucción genera una nueva creación. ¿No? Entonces, la vida y toda la historia de la India se regeneran a través de estos ciclos permanentes de creación y destrucción, ¿no? Y entonces, pues por eso no es que la destrucción sea algo malo. La destrucción es algo necesario y es algo natural en este ciclo de creación y destrucción. Por eso Brahma y Shiva no son fuerzas opuestas, son fuerzas complementarias, ¿no? Y no hay una enemistad entre dioses ni absolutamente nada que se le pueda parecer a esto, ¿no? En base a este sistema de destrucción y creación, pues sí es complicado porque ellos no tienen una historia lineal.
¿no? Este, en su historia, cuando vemos los Vedas, cuando vemos el Mahabharata y el Ramayana, em, es como si todo estuviera sucediendo en un plano permanente. Entonces todo sucede, y claro, pues no puede suceder todo, o para nosotros es inentendible un suceso permanente sin encontrarle a una línea de tiempo clara, como contamos la historia los occidentales, desde luego, ¿no? Ellos no la cuentan así. Claro, haciendo investigación y rascando, vamos a encontrar una línea temporal, lógica, ¿no? Para poder entender esta historia, pero entre que su historia está revuelta con la mitología y que ellos no tienen este conteo lineal de este conteo lineal del tiempo, pues sí, es una historia cíclica, no lineal, en la que se habla de estas destrucciones, en la que se habla de de estas creaciones, ¿no? Y además, pues en la que continuamente aparecen edades de oro. este, Porque cada edad de oro, pues es una nueva creación, es un nuevo surgir, es el triunfo de la luz sobre la oscuridad, guerra que también se da permanentemente, ¿no? Y entonces, pues este triunfo de la luz sobre la oscuridad nos lleva a una edad de oro. Y desde luego, pues a la vez la situación geográfica de la India es sumamente interesante y esto pues también ha contribuido a su poblamiento, ¿no? Y ha ido cumpliendo con una función. La India es ruta, la India es la ruta de las especies, la India es la ruta de la seda, la India es ruta, pero en una situación en la que también es un subcontinente aislado. La India solamente tiene paso por mar, ¿no? Es básicamente, claro, está toda rodeada de mar, es una península, ¿no? Entonces está toda rodeada de mar, pero su frontera norte está delimitada por los Himalayas. Y los Himalayas son prácticamente inaccesibles, ¿no? Excepto por una pequeña región que es el paso Kíber, que es la zona más baja de los Himalayas y que abre un pequeño paso entre el continente asiático y el subcontinente indio, pero es un pequeño paso. O sea, solamente hay una zona en el norte por la cual se puede accesar a la India, ¿no? Esto implica que todos los pueblos que entraron a la India entraron por ahí, ¿sí? A menos que los que ya venían en barco, que eso es otra historia, ¿no? Pero todos los pueblos que se establecieron en la India tuvieron que pasar por este paso Kívar, ¿no? El paso Kívar en realidad desemboca entre Pakistán y Afganistán. Esa es la zona en la que desemboca el paso Kívar. Y claro, cuando nosotros hablamos de la historia antigua de la India, vamos a hablar de toda la región que está al sur de los Himalayas, que después se fragmentó, desde luego, ¿no? Que sin ir muy lejos, pues hoy existen ahí la India y Pakistán, pero bueno, la India y Pakistán no existieron como entidades geográficas separadas hasta 1947. Y Afganistán forma parte de estas culturas, igual que Nepal forma parte de estas culturas, ¿no? E incluso, bueno, el Tíbet tiene una clarísima influencia de la India. También vamos a ver un poquito más adelante, pero la cultura del hinduismo no se quedó únicamente en el subcontinente. La cultura del hinduismo se expandió, se expandió por mar y entonces muchísimas regiones asiáticas
tienen clarísima esta influencia del hinduismo, ¿no? Lugares como Indonesia, lugares como Sumatra, lugares como Bali, ¿no? Tienen clarísimamente toda esta influencia que les proviene de la India y pues claramente estuvieron estrechamente vinculados con la India y por ende pues tomaron un titipuchal de conceptos del hinduismo y si nosotros hoy vemos sus templos, pues claramente son templos hindús. El budismo también nació en la India y salió de la India y llegó hasta Japón, salió por el paso Kíber, desde luego, ¿no? Entonces salió de la India y llegó a China y llegó hasta las regiones de Japón, ¿no? Luego el budismo se quedó más establecido en China, Japón, Nepal y Tíbet, y la India en general como que recuperó su concepto hinduista. Pero bueno, todo eso lo vamos a ir desenredando después. Me les estoy adelantando a las diapositivas, como es mi muy mala costumbre, ¿verdad? Vamos un poquito a entender la geografía de la India, que desde luego pues tiene un papel clave en lo que es la formación la formación de la India, ¿no? Se supone, de hecho, que en el momento de los movimientos de las diversas placas tectónicas de la Tierra, pues lo que hoy es la península de la India estaba separada del continente. Y esta península fue avanzando hasta que chocó claramente contra el continente y este choque es lo que le da origen a los Himalayas, ¿no? Los Himalayas son nada más la cordillera más grande del mundo, ¿no? En donde obviamente está la montaña más grande del mundo, aunque está en Nepal, no en la India, pero forma parte precisamente de esta cadena de los Himalayas que pues aislaba completamente a la India a la India por el norte, ¿no? Entonces esta geografía pues va a desempeñar un papel fundamental en la formación de su historia y de su cultura y de su desarrollo económico, ¿no? Em, Civilizaciones, patrones de comercio y formas de vida, pues siempre estarán íntimamente relacionados, claro, con la situación geográfica de un país. La India, pues, queda situada al sur de Asia y básicamente está delimitada por mares, ¿no? No me quiere dar el puntero láser esto. Mm, bueno, básicamente está delimitada por mares, ¿no? El mar Arábigo, el Golfo de Bengala, el Océano Índico, pues es lo que delimita, ¿no? El mar Arábigo al oeste, la bahía de Bengala al este. Es el séptimo país más grande del mundo, con una superficie aproximada de 3.287 millones de kilómetros cuadrados y hoy comparte fronteras, pero entendamos que es hoy, ¿verdad? Hoy comparte fronteras con Pakistán, China, Nepal, Bután, Bangladesh y Birmania. Entonces, pues toda esta región la aísla claramente la cordillera de los Himalayas, ¿no? Y por aquí está el Paso Kibar, que es esta zona por donde forzosamente todos los pueblos que poblaron la India tuvieron que haber pasado. La convierte en un puente
entre Asia Central y el Medio Oriente, ¿no? Y el sudeste asiático, y a través de los mares principalmente, ¿no? Facilita los intercambios culturales y comerciales de la India hacia todas estas regiones, ¿no? Entonces, claramente queda, ¿no? Asia Central y Oriente Medio. La India, pues, está en, en medio de estas dos zonas, ¿no? Y por mar, pues tiene conexiones muy rápidas con ambas regiones. Desde luego, la India se conectó por mar incluso con el Mediterráneo, claro está, ¿no? Y es visitada desde muy temprano por por todo tipo de comerciantes. Recordemos que la India es la zona de las especias. Esto hizo que la India fuera visitada por los griegos, ay, perdón, por el Imperio Romano, y después, claro, por las culturas por las culturas que van naciendo en el mar Mediterráneo, aunque la vuelta es monstruosamente, monstruosamente grande, ¿no? Pero por las culturas que van naciendo en el mar Mediterráneo, forma parte de la ruta de la seda que sale desde China y toca la India, ¿no? Y además, por la ruta de las especies, pues la India misma se convierte en un territorio siempre ambicionado y siempre visitado. Pues los griegos ya hablaban claramente del país de las especias, los romanos hablaban claramente del país de la pimienta, ¿no? Y pues desde muy temprano entonces la India mantiene un comercio en activo con grandes regiones del mundo. Puede dividirse en varias regiones geográficas que pues influyen también claramente en su historia, ¿no? La India tiene casi todos los climas que existen. Al norte están los Himalayas, que forman la cadena montañosa más alta del mundo, como ya habíamos dicho, que incluye el Everest, que el Everest se encuentra en la región de Nepal, ¿no? Este, y el Kanchenjunga, que es la montaña más alta de la India. Estas montañas, habíamos dicho, actuaron como una barrera natural contra las invasiones que pretendieron llegar desde el norte, ¿sí? Y además, esta cordillera de los Himalaya son la principal fuente de los ríos de la India, como el Ganges, el Yamuna, el Brahmaputra. Todos estos ríos básicamente nacen por el deshielo de la cordillera andina y, bueno, pues atraviesan la India por diferentes regiones, ¿no? Lo que le da en general a la India una riqueza importante de agua. ¿Sí? Y además, pues, albergaron asentamientos muy tempranos y rutas comerciales, habíamos dicho, como la ruta de la seda o la ruta de las especias, que pues siempre convirtió a la India en una zona de paso muy importante para el mundo. Este, um, Entre estas regiones está la llanura indogangética. La llanura indogangética es la región que se vuelve fértil gracias a la existencia del río Ganges, ¿no? Entonces, eso es la llanura indogangética. Y es una de las de las regiones más fértiles del mundo, ¿no? Está el río Indo,
y está el río Ganges y está el río Brahmaputra. Obviamente, siendo una región rodeada por ríos, pues es sede de las primeras civilizaciones indias, como la civilización Harappa y Mohenjo-Daro, y es el corazón agrícola histórico de la India y es la zona de donde parten la mayoría de los reinos y de los imperios hindús, ¿no? Eh, Igual entonces, como toda civilización antigua, pues claramente la India se crea, la India se genera entre ríos, ¿no? Entre ríos que le dan fertilidad a estas zonas y que pues obviamente son el centro para que la India pueda funcionar. Al noreste está el desierto de Thar, ¿no? Principalmente en el estado de Rajasthan. Y esto, junto con los Himalayas, pues actúa como esta barrera natural para el movimiento de los pueblos, ¿no? Y al mismo tiempo curioso como una región de interacción cultural con Persia y con Asia Central, por el cruce del desierto. De hecho, los pueblos que poblaron la India, los indoarios que llegaron a la India, pues llegan precisamente por el paso Kibir hacia esta región del Rajasthan hacia el desierto del Tar, y por ahí es por donde va penetrando el hinduismo a la India. El Planatao del Deccan, que es una meseta elevada que ocupa una gran parte del sur de la India, una zona muy rica en minerales y recursos naturales, que pues también contribuyó al surgimiento de las civilizaciones del sur, como fueron los Cholas y los Vijayangara. Y luego, pues todas las costas, ¿no? Con una línea costera de 7.517 kilómetros, la India tiene acceso al Mar Arábigo, al Océano Índico y a la Bahía de Bengala. Y esto, pues claramente facilitó el comercio marítimo, lo que le da vínculos importantes con Arabia y con África y con el sudeste asiático, promoviendo pues todo este intercambio cultural, como será, por ejemplo, la difusión del budismo y la difusión del hinduismo, ¿no? Fuera de la India, la religión hindú más importante es el budismo. Dentro de la India, la religión más importante es el hinduismo, pero claramente vemos huellas del hinduismo, ya dijimos, en todas las regiones de Indonesia, Bali, este, Sumatra, ¿no? Que es toda la zona, que es toda la zona de islas que está alrededor. Entonces, claramente, pues sí, a través de estos mares es la influencia cultural importantísima de la India con con todas estas regiones, ¿no? Y el budismo que salió de la India y se estableció, como dijimos, un poquito más en la región de Nepal, y de ahí se fue hasta China y Japón, convirtiéndose en una religión muy importante en estas zonas. Sus principales ríos, ¿no? Entonces habíamos, vemos cómo pues los ríos son importantísimos para el desarrollo de la civilización. Todas las civilizaciones antiguas se desarrollan claramente en ríos. Y la característica es muy similar, ¿no? En el noreste de la India está el desierto y parte importante de estos ríos corren sobre estas regiones desérticas. Desierto con río nos da una zona fértil y una zona fácilmente cultivable.
Por eso las civilizaciones nacen principalmente en estas zonas, cerca de un río, en una región desértica que genera un área de gran fertilidad. Entonces, los ríos importantes de la India, desde luego, son el río Indo, que nace en el Tíbet, ¿no? Y en realidad toca pocas partes de la India, ¿no? Se va más bien a través de Pakistán hasta el mar Arábigo. Otra vez sí de Pakistán, pero entendiendo que en realidad Pakistán pues no existe antes de 1947. La India tampoco. En realidad existe toda la cultura del hinduismo, existe todo el subcontinente que claramente comparte una religión y que claramente comparte una serie de conceptos culturales muy, muy interesantes, que en ocasiones estuvo políticamente unido y en general estuvo políticamente dividido. Lo que une a la India, por eso es el hinduismo. ¿No? Existirá como país, claro, hasta después de su independencia del, del imperio, del imperio británico, entonces existirá como país. Y después de esta independencia con el imperio británico, pues Pakistán optará por separarse de la India en 1947 y entonces existirán claramente dos entidades políticas, dos países, ahora sí, perfectamente delimitados y separados, ¿no? Bueno, en realidad nosotros hablamos de historia de la India, hablamos de la historia de la cultura del hinduismo que se dio en una región del mundo más o menos unida, ¿no? Pero pues que en realidad, claro está, tampoco existía la India en la antigüedad como tal, ¿no? Al final de cuentas, Inglaterra puede presumir que ellos son los creadores de la India, ¿no? Estas regiones con similitudes culturales enormes, con conceptos culturales iguales, con una serie con una religión que los amalgama y los une claramente, pues finalmente se unificaron para quitarse de encima al imperio inglés. Entonces, ya al hablar de independencia, en realidad nace la India, no es que la India recupere su independencia, nace la India al hablar de independencia. Pero bueno, el otro río importante, desde luego, es el río Ganges, que también nace en los Himalayas, pero este fluye hacia el este y va a dar hasta la bahía de Bengala. Este río, Ninguno de además, los dos ríos, ni el Indo ni el Ganges, bueno, sirven de frontera con ningún país, ¿correcto? sí, no, ninguno de los dos hace frontera. ¿No? O sea, el Indo viene claramente por en medio de Pakistán, ¿no? Y el De hecho, Ganges, el Indo no se mete a la India. Bueno, Pakistán en alguna época fue parte de la India, pero en el Pakistán actual y la India actual, el Indo no se mete a la India, ¿es el correcto? Indo toca un pedacitito de la India, o sea, digamos por aquí, ¿no? Pero sí, básicamente el Indo está en Pakistán, ¿no? Y el Ganges, ese sí, viene por la India, pero no hace frontera. O sea, pasa, esto es territorio hindú, y hasta acá está Nepal, ¿no? Entonces no hace frontera como río. Y los Himalayas en realidad tampoco hacen frontera a la India, porque los Himalayas vienen más o pasan por pedazos de Nepal y Pakistán queda dentro del lado de la cordillera. Por eso esta es la región que generó una cultura similar, que es la cultura del hinduismo. El Ganges además es su río sagrado.
es considerado como un río sagrado en el hinduismo y está asociado con la purificación y está asociado con la salvación, ¿no? Lo que hoy lo convierte en uno de los ríos más contaminados del planeta, porque entre que ahí van a dar los muertos y ahí se bañan ahí hacen sus rituales de purificación, pues sí, es uno de los ríos más contaminados del planeta. Otro río que no pude dibujar aquí en el mapa, ¿no? Pero bueno, es el Brahmaputra. Este también fluye más bien por la región de el Tíbet, a través del noroeste de la India y Bangladesh, y es un río que además es navegable y aporta riego y aporta navegación a las regiones, a muchas regiones que son de difícil acceso dentro del subcontinente indio. Su clima y bueno, más bien sus regiones climáticas, pues decíamos, tiene un poquito de todo, ¿no? Tiene tropical húmedo en el sur, desértico en el noreste, tropical húmedo en el norte y en el noroeste, y pues alpino en toda la región de los Himalayas. Entonces tiene una riqueza climática muy, muy interesante. ¿Mm? Tiene monzones, tiene los vientos monzónicos que traen una cantidad brutal de lluvia, que son esenciales para la agricultura en la India, pero tienen la situación de ser muy imprevisibles, ¿no? Claro, hay una estación monzónica, pero nunca se sabe la cantidad de agua que puede traer. Son importantísimo, el monzón es importantísimo para el desarrollo económico y social de la India. Sin monzón no hay agricultura, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues sí, es imprevisible y puede llegar a ser sumamente destructivo. Su biodiversidad es algo impresionante. La India es uno de los 17 países megadiversos del mundo. Los países megadiversos del mundo son países que tienen una diversidad de flora y fauna muy grande, que tienen muchos climas diferentes, que tienen, por ende, floras muy diferentes, que tienen, por ende, faunas muy diferentes, porque tienen una riqueza climática muy interesante. Ahora, la India es uno de los 17 países megadiversos del mundo, México es otro. Entre su flora, pues ya vimos que tenemos bosques tropicales, tundras y desiertos, ¿no? Y entre su fauna, desde luego entre su fauna, pues están los tigres, los elefantes y los rinocerontes como los animales más, más importantes de la India, y pues lo que obviamente lo hizo paraíso de cazadores, ¿verdad? Mm. Además de muchísimas especies endémicas que son exclusivas de la India, ¿no? Muy diferentes a estos tigres, elefantes, rinocerontes, muchísimos animales endémicos del desierto y muchísimos animales endémicos de la región del Himalaya. Obviamente su biodiversidad es muy importante, influye en las prácticas agrícolas, comerciales y de medicina de la India. La India desarrolló una medicina muy rica a partir de pues todo tipo de plantas de usos medicinales que pues, provienen de esta capacidad de biodiversidad tan interesante que tiene la India. La población de la India es
otro fenómeno muy interesante. La India es uno de los primeros lugares en donde aparecen seres humanos, ¿no? Eh, por una parte, sus conexiones históricas por la geografía, por la ubicación, pues obviamente permitió la llegada de persas, griegos, árabes y europeos, pero esto es la India como ruta, ¿no? O sea, la India dentro de la ruta de la seda, la India dentro de la ruta de las especies, que hizo que, pues, griegos quisieran llegar a la India, árabes quisieran llegar a la India, ¿no? Persia, desde luego, que le queda además pegadito y comparten claramente el mismo pueblo originario. El mismo pueblo originario, pues entre comillas, porque en realidad los pueblos originarios no existen, todos los pueblos llegaron de algún lugar en algún momento, ¿verdad? Eh, y la fertilidad de su suelo también sirvió para fomentar asentamientos de población densos y duraderos. Entonces, la India tiene esta conexión muy importante con muchísimos pueblos, ¿no? Pero tiene a su vez esta situación de ser uno de los lugares más antiguamente poblados. Y los primeros pobladores de la India, pues claramente vienen de África. De hecho, en cuanto el Homo sapiens sapiens se convierte en un ser nómada, nómada, nómada explorador, porque entendamos, esto no es nomadismo, esto es una capacidad brutal de exploración que obviamente nada más tiene el ser humano, ¿no? Un animal, los animales son nómadas, pero lo que significa un pueblo nómada en realidad es un pueblo que suele andar haciendo circuitos en una, en una zona del planeta, ¿no? No tienen un lugar fijo de vivienda, pero no hacen esto. Esto lo hace el Homo sapiens a partir de ser el primer ser que tiene esta capacidad de exploración y de curiosidad y de moverse a grandes distancias de sus lugares de origen. Y en cuanto el Homo sapiens empieza a salir de África, una de sus primeras paradas es la India. Si se fijan, viene como la línea directa, ¿no? ¿Mm? Hace 100.000 años el Homo sapiens salió de la India y hace 100.000 años, salió de África, perdón, hace 100.000 años el Homo sapiens empezó a poblar la región de la Media Luna, que es el Oriente Medio, e inmediatamente empieza a aparecer en la región de la India. Hoy por hoy se ha comprobado que una parte importante de la población de la India comparte ADN con la población de la Media Luna y con población africana. Entonces, claramente vemos que los primeros grupos, la civilización hindú viene de los indoarios muchísimo tiempo después, claro está, pero estos primeros asentamientos humanos de hace 100.000 años aproximadamente son los primeros pobladores de la India y provienen de los mismos primeros africanos, de los primeros Homo sapiens. Ey, espérenme, no sé qué hice. Estoy medio güey. Ok. Ok, entonces. em, los orígenes de la India, pues podemos encontrarlos en unas civilizaciones muy antiguas, en los reinos de Harappa, en el norte de la India, en el actual Pakistán, en realidad, aquí están los reinos de Harappa y Mohenjo-Daro, ¿no? Esto aquí podemos encontrar claramente el origen de las culturas hinduistas.
¿no? Eh, Como ya dijimos, India y Pakistán no existían como entidades separadas hasta 1947. Entonces, bueno, obviamente cuando hablamos de la India, hablamos de Pakistán en automático, ¿no? En Pakistán van a surgir los reinos de Montejo y Daro con una antigüedad aproximada de 1500 años. Son claramente reinos contemporáneos con las primeras civilizaciones, son reinos contemporáneos con Mesopotamia. El florecimiento de estos reinos se da entre el 2600 y el 900 antes de Cristo, en lo que hoy es Pakistán y el noroeste de la India, ¿no? Esta es la primera región de civilización que claramente aparece en la India. La primera región de civilización, hablamos de la primera que empieza a construir casas, a construir calles, a construir, pues nada más, porque curiosamente no construyen templos, eso ahorita lo vamos a ver, ¿no? Y empieza pues a generar una primera cultura avanzada que deja un legado muy interesante, que es un gran desafío para los arqueólogos y para los historiadores modernos, porque no han logrado descifrar qué onda con estas regiones de Harappa y de Montejo Daro. Mientras otras civilizaciones antiguas como Egipto y Mesopotamia son mucho más conocidas y se han podido interpretar mucho mejor y son famosas principalmente por sus monumentos y por sus textos, el Valle del Indo tiene una situación bien compleja, construyen ciudades muy bien planificadas, tienen un sistema de escritura que no se ha podido descifrar y aparentemente, claro, aparentemente, porque dado que no se ha podido descifrar el sistema de escrituras, pues nos tenemos que basar únicamente en los hallazgos arquitectónicos, ¿no? Pero una organización social muy diferente a cualquier otra civilización, a cualquier otra organización social que se haya dado en las culturas antiguas. Estas regiones de Montejo y Daro se empezaron a descubrir por ahí de 1920. ¿No? Empieza a emerger, se empiezan a dar las primeras excavaciones lideradas por arqueólogos británicos, ¿no? Y aparecen estos sitios, primero Jarapa y Montejo Daro, que revelan una civilización avanzada, que revelan una civilización altamente organizada, ¿no? Y que a partir de aquí se han encontrado más de 1500 sitios que se han ido identificando a lo largo del río Indo y de sus afluentes y que cubren una extensión de aproximadamente 1.25 millones de kilómetros cuadrados, ¿no? Es muchísimo para una civilización de esa antigüedad. Calles perfectamente rectas, casas uniformes, construidas con ladrillos cocidos, un sistema de drenaje sofisticado, graneros, que obviamente nos hablan de una economía agrícola próspera, ¿no? Pero curioso, más allá de lo que se encontró, lo interesante es lo que no se encontró. Parece ser que en esta civilización no aparecen templos majestuosos, no aparecen palacios opulentos, que son típicos de las otras civilizaciones contemporáneas, ¿no? En Mesopotamia, pues están los figurats mesopotámicos, que claramente son templos dedicados a alguna divinidad, ¿sí? Y en Egipto, bueno, en Egipto obviamente están las pirámides egipcias, que son tumbas faraónicas, en este caso no son templos dedicados a una divinidad, ¿no? En el antiguo Egipto, por supuesto, además están los palacios, y en el Valle del Indo no. En el Valle del Indo lo que se encuentra son muchísimas viviendas, muy bien organizadas, en bloques perfectamente cuadrados,
Eh, las ciudades cuadradas en Europa son un fenómeno del Renacimiento. ¿No? Egipto y Mesopotamia no están construidas sobre bloques cuadrados, ¿no? Y el Valle del Indo, pues todo parece indicar que sí. Y esta no existencia de, de templos o de castillos, pues hace pensar en algo muy extraño, en una sociedad muy igualitaria, en un tiempo muy remoto, ¿no? Son prodigios de una planificación urbana muy bien armados, como decimos, diseñados en una cuadrícula perfecta, con calles anchas, con sistemas de alcantarillado que superan la eficiencia de muchos de los sistemas de alcantarillado modernos de la India. ¿No? Este, cada casa ya contaba con un baño y con un pozo privado, lo que demuestra una preocupación muy interesante por la higiene y por el bienestar de sus habitantes, ¿no? Todas las casitas de Montejo Daro tienen baño y tienen pozo, lo que pues nos habla de la importancia del acceso al agua. Y en el corazón de estas ciudades se encontraban algunas estructuras públicas como los grandes baños. Dado que cada casa tenía un baño, pues pensaremos que los grandes baños eran más una idea de ritual comunitario. También había almacenes que pues podrían haber servido como depósitos para granos, lo que ya dijimos, pues nos habla de una organización económica muy avanzada y muy bien estructurada. ¿Mm? Su economía está profundamente arraigada en la agricultura, eso es lo más natural en las civilizaciones de esa época, obviamente. Los habitantes cultivaban principalmente trigo, cebada, guisantes y algodón, y criaban ganado como vacas, ovejas y cabras. Su éxito económico no se limita a la agricultura. Se ha encontrado muchos artefactos que sugieren una red de comercio internacional, y sugieren que estos valles del Indo ya tenían claramente comercio con regiones de Mesopotamia y del Golfo Pérsico. Esto lo sabemos generalmente por las cerámicas, ¿no? Cuando se empiezan a encontrar cerámicas iguales, o cerámicas de una región en una región distante, pues nos habla claramente de un comportamiento de comercio. Y otra cosa que aparece muy interesante son los sellos, sellos de estatita con inscripciones. Son pedacitos muy chiquitos de piedra que tienen inscripciones y dibujos pequeños que se cree que hayan sido probablemente marcas comerciales. Y estas son las piezas más icónicas de esta civilización, pero son así como sellitos, ¿no? Son pedacitos muy chiquitos de escritura. Esto ha dificultado muchísimo la traducción de la escritura, esto ha dificultado muchísimo el estudio de la escritura porque no han encontrado escritos grandes, no han encontrado textos grandes. ¿No? Hay dos cosas que no ayudan, ¿no? En Egipto sabemos que lo que ayudó fue el caso de la piedra Rosetta, que al tener la misma inscripción en tres lenguajes diferentes, pues eso es lo que ayudó a a los arqueólogos a decir, ok, ahora sí podemos interpretar la escritura egipcia. No hay nada parecido en el Valle del Indo, en donde podamos ver alguna convivencia con diferentes lenguas,
que nos pudiera dar una empujada para lograrla descifrar, y tampoco hay textos grandes, textos largos. Lo que se encuentra son principalmente sellos y los sellos tienen textos muy pequeñitos. Entonces, claro, al no haber un texto amplio, al no haber un texto grande, pues se vuelve súper difícil lograr una traducción. Y entonces, pues esta es la situación del Valle del Indo. Al no haber descifrado la escritura, pues no se puede comprender la mayor parte la mayor parte de lo que significa su civilización, no se puede comprender. ¿No? Hay aproximadamente 4.000 inscripciones, pero pues nada que se haya logrado descifrar. Más o menos esto es un sello del Valle del Indo, ¿no? Claramente tiene un escrito, ¿no? Y luego tiene una serie de símbolos y de dibujos, pero pues en realidad nadie sabe qué es lo que eso pueda significar, ¿no? Es una escritura pictográfica compuesta por símbolos y figuras, ¿no? Probablemente se utilizaban o con fines administrativos o con fines religiosos, pero no hay posibilidad de interpretación. Lo único que nos deja claro, bueno, pues es que se sabe muy poco de esta civilización, eso despierta un interés mundial interesante, ¿no? Pero pues se desconoce su vida cotidiana y se desconoce qué significados reales hay detrás de esos símbolos, ¿no? Eh, um, de ahí se podría a lo mejor llegar a la conclusión de si realmente es es una organización con mínima jerarquía y es una civilización igualitaria, pero hasta ahorita pues lo único que se entiende es a partir de sus construcciones. No hay templos, no hay evidencias de una clase sacerdotal dominante, ¿no? Este, hay algunos artefactos como figuras femeninas que posiblemente representen a una diosa madre, esto también buscando una lógica de las demás civilizaciones, de las demás culturas. Casi siempre la primera divinidad tiene que ser una diosa. Y luego hay una serie de sellos que tienen la imagen de un hombre sentado en posición de loto y que está rodeado de animales. Y esto ha llevado a algunos expertos a especular sobre una religión centrada en la fertilidad y la naturaleza. Ahora, estas representaciones de un personaje sentado en flor de loto y rodeado de animales podrían tener una similitud con el Shiva del hinduismo, ¿no? Este, el culto a Shiva y la veneración a a los animales está también muy ligada con el hinduismo, ¿no? Además, pues estos baños públicos, cuando cada casa tiene un baño particular, pues nos queda claro de el uso del agua, de baños rituales, que también están íntimamente relacionados con la cultura moderna de la India, ¿no? Con sus sistemas y con sus conceptos sobre la purificación. Entonces, pues parece ser que esta civilización tan antigua ya trae algunos de los conceptos del hinduismo. Esto es muy complejo porque, por otro lado, el hinduismo lo encontramos plenamente y lo podemos entender netamente a partir de la India védica. La India védica es la India que surgirá después de esta civilización con la llegada de un pueblo nuevo, que son los pueblos indoarios, que son los arios que se empezaron a expander por las diferentes regiones europeas que traen el sánscrito por lengua, ¿no? Y ellos son los que empiezan a escribir y los Vedas
hablan de todos los principios del hinduismo, y en los Vedas es muy fácil relacionar que estos pueblos vienen desde Persia y tienen contacto claro con la civilización persa. Pero entonces no es muy claro cómo el hinduismo se forma, si a partir de estos pueblos indoarios traen el hinduismo desde Persa, o si los conceptos de estos pueblos indoarios se empiezan a mezclar con los conceptos de las civilizaciones más antiguas de la India, y de ahí pueden nacer el hinduismo. Cuando hablemos de la India védica, vamos a ver por qué parece ser de una forma más clara que estos conceptos védicos los vienen importando los pueblos indoarios, más que haberlos encontrado en la región. Pero llama la atención la existencia de estas similitudes, como los baños de purificación, como los personajes sentados en flor de loto, como la veneración hacia los animales, que pues podríamos estar hablando de un Shiva, de un Shiva anterior, ¿no? Esta civilización va a desaparecer, básicamente, ¿no? Y otra cosa que en realidad no se sabe a qué a qué se debió, ¿no? El descenso de la civilización del Valle del Indio sigue siendo un tema de debate entre los académicos. Y de ahí, pues empiezan, como siempre, a nacer las teorías que más o menos son las clásicas, ¿no? Cambio climático, la desaparición de un río, del río Sarasvati, ¿no? Que puede haber sido una fuente vital de agua, y pues periodos prolongados de sequía empezaron a afectar la agricultura y empezaron a afectar el, el sustento de los ciudadanos, ¿no? Esto no es demasiado probable, puesto que aunque se haya secado el Sarasvati, está el Indo, que es un río que tiene más antigüedad, y que es un río que ahí ha permanecido durante siglos. No sabemos si alguna época de sequía, algún tipo de cambio climático pueda haber desaparecido a esta civilización, ¿no? Pero, pues es como siempre una teoría. Y si se fijan, en realidad, conforme vamos viendo historia, es una teoría recurrente. Cuando un pueblo desaparece así, nada más, sin que nadie entienda por qué desaparecieron, pues la primera incógnita va a ser un cambio climático. Un cambio climático, una afectación grave a, a la agricultura, una afectación grave a los suelos, que pues obvio genera una escasez agrícola, y por ende la desaparición de un pueblo, ¿no? Invasiones externas, precisamente la llegada de los arios, ¿no? Los arios llegaron y invadieron a este pueblo, y por eso desaparece la cultura del Indo, ¿no? Del valle. Además, aquí entenderíamos, no es una situación de exterminio, es una situación de imposición cultural. Si fuera una situación de guerras y de exterminio, sería muy fácil de detectar, porque encontraríamos una gran mortandad en un periodo muy corto de tiempo, y una mortandad, pues claramente con signos de violencia. Entonces, no es una invasión externa, pero no una invasión destructiva, sino una invasión impositiva, una invasión que traiga más que nada un cambio en la cultura existente. Y esto incluso podría explicar esta existencia de un proto-Shiva,
que se mezcle con las creencias que traen estos pueblos y nos genere al, al Shiva, al Shiva del hinduismo, que tiene similitudes con este proto-Shiva que estamos encontrando en los sellos, ¿no? Factores internos, pues la sobreexplotación de recursos, que es algo que también se habla casi siempre que desaparece una cultura, cambios en las rutas comerciales que pudieron haber debilitado la estructura económica de estos pueblos, ¿no? Y bueno, pues en realidad no sabemos, ¿no? Más bien sabemos que desapareció y pues marca el fin de una de las sociedades más avanzadas de la antigüedad, aunque su impacto cultural pues claramente perdura y de una u otra forma se va a entremezclar con la llegada con la llegada de los nuevos pueblos, ¿no? Aquí en las civilizaciones antiguas del Valle del Indo podemos encontrar algunos conceptos que después claramente toma el hinduismo, ¿no? Y el hinduismo tiene esta característica, se mantiene y se adapta, ¿no? Por eso ya habíamos dicho al principio, por eso es la religión de los mil dioses, ¿no? Este, Shiva tiene a su esposa, que es Sakti. La civilización, la idea hinduista en hinduismo siempre estará basado por lo masculino y lo femenino, ¿no? Como la energía creadora. Pero entonces aquí es donde empiezan estas confusiones porque Sakti también es Parvati, también es Durga, que en el caso de Durga es una guerrera, o también es Kali, que es la diosa de la destrucción. Entonces, cada dios tiene su forma femenina y cada dios tiene múltiples encarnaciones, que esto es lo que les platicaba un poquito al principio, ¿no? Y entonces, pues eso es lo que hace al hinduismo una religión tan rica y tan diversa y tan complicada. ¿Sí? Lo que no va a quedar aquí demasiado claro es estos primeros conceptos religiosos que de alguna manera aparecen en el Valle del Indo, sin una casta sacerdotal y sin una casta gobernante, lo cual es muy complejo y muy interesante en la conceptualización de una religión, ¿no? Este, cuando llegan los pueblos arios que traen más conceptos religiosos, empiezan a crear este hinduismo que va absorbiendo y que va mezclando. Y por eso este hinduismo tiene esta tendencia clara a generar muchos avatars y y muchas encarnaciones y muchas maneras de ver al mismo personaje. Si vemos un poquito la civilización del Valle del Indo junto a sus contemporáneas, ¿no? este, pues vamos a ver estas diferencias muy interesantes, ¿no? Eh, um, este, destaca, pues es una de las, es hoy por hoy, esta civilización antigua, pues es hoy por hoy la más compleja, la más enigmática, porque no se ha podido comprender. Y no se ha podido comprender porque en realidad, si vemos, tienen estas diferencias muy interesantes con Mesopotamia, Egipto y China temprana, y China temprana. Repetí exactamente lo mismo dos veces, ¿ok? Dentro de las similitudes vamos a ver este concepto siempre presente en las civilizaciones antiguas, un entorno moldeado por ríos. Entonces, Mesopotamia está entre el Tigris y el Éufrates,
¿no? Es curioso que Mesopotamia signifique entre ríos. En realidad, pues casi todas las civilizaciones antiguas son civilizaciones que surgieron entre ríos, pero solamente una tomó este nombre, ¿no? Mesopotamia entre el Tigris y el Éufrates, que se basa precisamente en la existencia de inundaciones y sequías erráticas, ¿no? Pero que tienen esta situación permanente, igual que para la India, si los ríos no se desbordan, no hay agricultura, el desbordamiento de los ríos puede ser muy destructivo, ¿no? Entonces, Mesopotamia es una de las primeras civilizaciones que genera canales de irrigación. Esto le da claramente una centralización política para poder gestionar los recursos, y esa es característica mesopotámica. Egipto nace de un río, del río Nilo. La diferencia es que las inundaciones del Nilo son regulares y predecibles. Entonces, claro, esto a Egipto le da una estabilidad económica muy importante. Su entorno está protegido por el desierto, y esto pues hace que sea una de las civilizaciones más duraderas a lo largo de la historia. Sin embargo, menos duradera que la del Valle del Indo. China nace del río Amarillo, ¿no? Que igual es una bendición y es un desafío, conocido como el dolor de China, porque también parte de inundaciones impredecibles, lo que también hizo que los chinos fueran de los primeros pueblos en desarrollar soluciones de control del agua. Y el Valle del Indo, que surgirá a lo largo del río Indo y de las afluentes del río Indo. Disfrutó de aguas relativamente estables, de llanuras fértiles importantes que le permitieron también una agricultura sostenida. Este, era menos impredecible que el Tigris y el Éufrates, y esto, pues claro, reduce el impacto de sus inundaciones y lo vuelve menos devastador. Y esto también le da al Valle del Indo esta situación de una agricultura permanente y de una economía más estable, ¿no? Ahí, pues todas las civilizaciones antiguas tienen esta característica de un nacimiento entre ríos. La planificación urbana, la planificación urbana que nos habla de sus prioridades culturales y de sus prioridades sociales, y aquí es donde el Valle del Indo rompe con todo lo demás, ¿no? Un urbanismo pragmático, ciudades cuadriculadas, ciudades diseñadas, sistemas de drenaje más avanzados y una serie de ciudades enfocadas en la funcionalidad. Cada casa tiene su pozo, cada casa tiene agua corriente, tiene baño, ¿no? Este, o sea, hay una preocupación muy notable por la higiene, y hay una civilización muy igualitaria, muy diferente a una Mesopotamia, cuyas ciudades claramente crecen alrededor de un templo, ¿no? Este, o sea, hay una religión central en la vida cotidiana y hay una jerarquización social muy clara. Y de la misma manera, Egipto, ¿no? Los asentamientos no son organizados como los del Valle del Indo. Los monumentos como las pirámides y los templos colosales, pues destacan como logros arquitectónicos impresionantes y como una monumentalidad impresionante, pero claro que nos habla de el poder de un faraón, de la obsesión con la vida después de la muerte que tienen estos faraones, ¿no? China, con asentamientos menos desarrollados en términos de planificación urbana. Ahí se construye principalmente con tierra apisonada y madera, pero también las comunidades giran claramente alrededor de un concepto religioso, que en este caso es el culto de los ancestros. Entonces, la diferenciación del Valle del Indo, pues aquí queda muy notorio al no existir una jerarquización y no existir una religión central.
Eh, la economía del Valle del Indo, una de las primeras culturas que, pues globalizadas, entre comillas, globalizadas para su momento, ¿no? Pero claramente lleva sus productos a Mesopotamia, al Golfo Pérsico y posiblemente a Egipto. Hay un intercambio claro de bienes, algodón, piedras preciosas y alimentos. Mesopotamia, mucho más centrada en el comercio regional internacional, rutas comerciales la conectan con Anatolia, con el Levante y con el Valle del Indo, ¿no? Entonces, aquí los cuatro claramente tienen vínculos comerciales entre ellos, son sociedades agrícolas, son sociedades comerciales y son las sociedades que se van desarrollando a lo largo de la ruta de las especies y de la ruta de la seda. Y en la cuestión de escritura, pues el Valle del Indo tiene esta situación de una escritura pictográfica no descifrada, porque no genera grandes escritos. Mesopotamia tiene una escritura cuneiforme, probablemente la escritura más antigua que exista, eh, se usa para registros de administración, de literatura, y bueno, pues es una escritura que se ha podido descifrar, que se ha podido entender. Por lo pronto sabemos que Mesopotamia, por lo tanto, perdón, sabemos que Mesopotamia, por ejemplo, pues tiene también los códigos legales y tiene el código de leyes más viejo de la humanidad, que es el código de Hammurabi. En egipcio, pues era el uso de los jeroglíficos que pudimos descifrar gracias a la piedra de la Roseta. Sus textos se usan para registros administrativos y para textos religiosos. Y claramente también a partir de los escritos entendemos la vida en Egipto, ¿no? La centralidad de la religión en todo lo que tiene que ver con la vida de los egipcios. En la China temprana principalmente encontramos los huesos de oráculo grabadas con una serie de inscripciones ideográficas eh, que ha ayudado a poder descifrar el primer sistema de escritura chino, que curioso se parece mucho a las escrituras modernas chinas, ¿no? Y la vida social, que pues esta diferencia muy interesante, en el Valle del Indo no hay templos, no hay una religión clara, parece que hay una serie de conceptos religiosos que nos empiezan a hablar de los primeros conceptos del hinduismo. Hay una religión centrada en la fertilidad y en una diosa, ¿no? Y pues hay una serie de símbolos y de animales que nos hablan de probablemente un precursor de Shiva. Mientras que Mesopotamia, pues claramente tiene una religión politeísta, con dioses antropomórficos, todos ellos representados en grandes esculturas y todos ellos con un culto en grandes templos. Hay una posición central de los sacerdotes, que están el sacerdote y el rey juntos en la administración del país. Egipto, que pues todo el gobierno y toda la vida en Egipto claramente está alrededor de la creencia religiosa y su sociedad es perfectamente jerarquizada. Y China, que se basa más en el culto a los ancestros, en las prácticas adivinatorias y en una vida espiritual más centrada en las estructuras familiares y políticas. Todas estas tres civilizaciones tienen claramente una división jerárquica y el Valle del Indo no. Este sello es uno de los que nos hace pensar en la existencia de este proto-Shiva.
y es lo que nos une a la India más antigua del Valle del Indo, a la India anterior a los conceptos védicos, perdón, del 2600 al 1900 antes de Cristo, ¿no? Y que pues es una de las situaciones más complejas del Valle del Indo, ¿no? Conocer esas prácticas espirituales y conocer esta integración de este proto-Shiva con la religión actual. Algunas pistas de su sistema de creencias que pues, probablemente vengan arrastrándose desde los tiempos del Valle del Indo, ¿no? Proto-Shiva. Proto-Shiva, o sea, una figura anterior al verdadero Shiva, al Shiva que todos entendemos ya como una parte indispensable del hinduismo, ¿no? Aquí hay otra representación que claramente nos podría hablar de este proto-Shiva, ¿no? Las características de Shiva principalmente son el toro, el estar rodeado de animales y su posición, siempre sentado en loto, aunque esto luego lo comparte con más dioses del hinduismo. ¿Mm? Claramente ahí pues van buscando una religión que se basa en la veneración a las fuerzas naturales, en la fertilidad, en símbolos de vida, ¿no? Algunos de los elementos claves principales de esta religión prehinduista, ¿no? Es la figura femenina, muchas figuritas de terracota que representan a mujeres que están interpretadas pues como una diosa madre o como una diosa de la fertilidad. Esto se parece, ya habíamos dicho, a muchas de las religiones antiguas, casi siempre la primera concepción de una divinidad es una divinidad femenina. La adoración a los animales, ¿no? Todos los sellos del Valle del Indo incluyen imágenes de toros, elefantes y otros animales, probablemente la mayoría de ellos símbolos sagrados. El toro está asociado con la fertilidad y con la fuerza. Y si se acuerdan, cuando hablamos de Grecia, también el toro está relacionado con la fertilidad para los griegos. Y también el toro es importantísimo en la religión de Grecia, ¿no? Shiva se presenta a su vez montado en un toro. Entonces, todo esto puede vincular a Shiva con la religión antigua del hinduismo, ¿no? Este concepto de la vaca sagrada en el hinduismo también viene de que Shiva aparece montado en un toro. Y eso es lo que le da este carácter de sagrado a la vaca. Ahora, este carácter de sagrado no quiere decir que no la puedan tocar. Uno de los alimentos más importantes de los hindúes es la mantequilla, ¿no? Y la mantequilla clarificada es además un alimento sagrado. Proviene de la vaca y se le da un tratamiento especial y es un alimento sagrado. El uso del agua en sus rituales de purificación viene desde Montejodaro, y entonces esto también puede ser un vínculo de unión entre la época más antigua y el hinduismo de la época védica, que además, como ya dijimos, ¿no? La India tiene esta situación de que no hay nada que no haya pasado en la antigüedad que no siga pasando en la actualidad. Entonces, estos rituales de purificación que son importantísimos para el hinduismo, pero que de alguna manera vienen desde los reinos de Montejodaro. Ujú. Este es el sello que habíamos visto hace ratito, ¿no? Ujú. El Proto Shiva que ya hemos mencionado muchas veces, ¿sí? Como hablamos de esta situación
avatars, que es lo que nos vuelve confusa a la religión hindú. Bueno, aquí este Shiva rodeado de animales, por lo general se llama Pashupati, es el señor de los animales, pero eso no lo vuelve una divinidad diferente a Shiva, solamente lo vuelve este, una de las múltiples encarnaciones de Shiva, ¿no? Las similitudes que se repiten continuamente es la figura en posición de meditación, una posición que se sigue a lo largo de toda la historia del hinduismo y del budismo y del janismo. El personaje rodeado de animales, la conexión entre el dios y la naturaleza, que es otro tema recurrente en la mitología hindú, ¿no? Eh, Pashupati o Shiva, que simboliza el control sobre los animales y la naturaleza salvaje, que claramente lo representa tanto Shiva en su versión de Pashupati como el sello que estamos viendo de la religión antigua, ¿no? Entonces, no hay un concepto, los arqueólogos no acaban de entender, pero entonces viene esta gran discusión de si desde entonces hay una presencia de un hinduismo que luego se mezcló con las religiones, que luego se mezcló con la llegada y la escritura de los Vedas, este, o si este hinduismo lo trajeron los pueblos indoarios. Shiva, como lo habíamos visto al principio, pues es uno de sus dioses más importantes, ¿no? Es Brahma, Vishnu y Shiva. El destructor, Shiva es el destructor, representa el fin de los ciclos de la creación, esencial para el renacimiento y para la renovación del universo. También es el señor de la meditación y del yoga. Es el patrón de los ascetas y de los yogis. Eh, él encarna el equilibrio entre el desapego y la vida mundana. El señor de los animales, el protector de todas las criaturas vivientes y el arquetipo de la transformación, ¿no? El destructor, pero por ende es el regenerador. Eso es básicamente Shiva. Algunos de los símbolos, el tercer ojo representa la sabiduría espiritual y el poder para destruir al mal. La serpiente alrededor del cuello simboliza el control sobre los deseos y los instintos. El tridente, los aspectos fundamentales del universo, creación, preservación y destrucción. Y la montura, que es el Nandi, el toro, asociado con la fuerza y la fertilidad. Y es el transporte de Shiva. Símbolos que se van repitiendo en estos sellos, ¿no? Entonces, pues, les hacen a los arqueólogos tratar de entender este vínculo entre las creencias del Valle del Indo y el hinduismo. Los pueblos indoarios empiezan a llegar ya en realidad alrededor del 1500 antes de Cristo. O sea, cuando precisamente empieza a colapsar la civilización del Valle del Indio, del Valle del Indo. Eh, Estos son los pueblos que van a traer los textos védicos, ¿no? Y ahí ya empiezan a aparecer los conceptos del hinduismo, ahí aparece Rudra, una deidad asociada con la naturaleza salvaje, con las tormentas, con la caza, otra deidad que se vuelve a identificar con Shiva y que vuelve a compartir los rasgos con este proto Shiva y su relación con los animales. Los Vedas y los pueblos indoarios traen los textos
del Mahabharata, traen los Puranas, en donde ya Shiva realmente aparece como una figura central de la religión hindú y aparece ya con su iconografía y con todos sus atributos modernos, pero entonces pues sigue esta misma complicación, ¿no? Este, y pues ahí precisamente lo que tratamos es de ver si hay una unión de los pueblos del Valle del Indo con los pueblos arios, y entonces en este concepto permanente del hinduismo, que es el amalgama de la India y que es lo que genera y lo que crea a la India, todas estas creencias religiosas, ¿no? Este, o cómo pues estos pueblos se influenciaron entre sí, o si realmente pues no se ha entendido nada de la civilización del Valle del Indo, y aunque estos sellos tienen ciertos parecidos y ciertas similitudes, que si le buscamos, pues tienen muchas similitudes con los Vedas y con Shiva y demás, pero en realidad pues es una nueva civilización, la civilización védica. Los principios del hinduismo, la permanencia del hinduismo a partir de los Vedas es clarísimo. Y lo que no se acaba de entender es si nos podemos remontar todavía hasta los pueblos del Valle del Indo. Bueno, aquí pues una primera intento de interpretación de la civilización hindú y de cómo empieza a nacer desde épocas muy antiguas, repitiéndose hasta la actualidad. Espero que nos haya servido de introducción y les puse en esta ocasión un poco de bibliografía, artículos y libros de donde más o menos fui sacando texto, les voy a ir mandando más, obviamente, ¿no? Pero bueno, pues una bibliografía donde podríamos encontrar los aspectos, sobre todo de lo que platicamos hoy. Y por hoy, hasta aquí, hasta aquí llegaríamos. Súper Déjame, con lo de la bibliografía, ¿eh? hola otra vez. Sí, voy a tratar de irse incluyendo en todas las diapositivas. De hecho, descubrí a partir de la segunda clase, un método para que lo que son artículos que se pueden encontrar en la web, los pude traducir a un código QR. Espero que funcionen bien. Si no, pues ya me dicen y entonces les paso las direcciones completas. Ah, ok, perfecto. Muy bien. Por favor,